desde la perspectiva de la Constitución, porque, repito, va contra el modelo constitucional de la familia. Vamos ahora a conversar, está en nuestros estudios el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. ¿Qué tal? Nos reencontramos después de tiempo. De vez en cuando. Eso es bueno. Primero hablemos del tema de la decisión que se ha tomado con respecto a este tema tan polémico sobre el reconocimiento de los... Porque lo que se ha reconocido es la identidad, ¿no es cierto?, como peruanos y el derecho a ser reconocidos como hijos de Ricardo Morán. Y esto es un conflicto, ¿no? Que finalmente lo resolvió favorablemente para Ricardo Morán el Tribunal Constitucional, pero he visto que tú votaste en contra. Sí. ¿Por qué? Bueno, en el caso yo tuve una posición, digamos, más defensiva del modelo constitucional peruano, porque partimos de una premisa, ¿no? Los ordenamientos jurídicos también tienen un fundamento filosófico, tienen un fundamento cultural. Nosotros podemos tener nuestras propias convicciones ideológicas, pero obedecemos a un modelo constitucional, como ocurre en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Somos modelos culturales. Y en el nuestro hay un lazo muy directo con la madre. La madre es un pilar fundamental que la propia Constitución la reconoce y la protege al niño, a la madre. Hay una permanente promoción de una familia consolidada. Y ocurre que en el presente caso es una incorporación de una fórmula de técnicas de reproducción modernas, a través del cual hay un problema, ¿no? Hay un problema de fondo que es prácticamente el desconocimiento del origen de la madre, de la persona quien aporta los genes, ¿no? Porque hay un contrato de por medio que se realiza en otro país, se toma un vientre de alquiler, un vientre subrogado, y finalmente hay una renuncia patrimonial, hay una compra y hay un proceso de inscripción. Entonces, eso técnicamente puede estar regulado en otro país, pero en el Perú no encontramos una regulación. Entonces, en mi punto de vista, nosotros consideramos que no solamente hay un asunto de falta de regulación, sino que hay una prohibición implícita desde la perspectiva de la Constitución, porque, repito, va contra el modelo constitucional de la familia. Ahora, la mayoría del tribunal no ha pensado lo mismo, ¿no? Y no. Esto ya sienta un precedente, porque sí, si esto es posible, exitosa, por la sentencia del Tribunal Constitucional, todos aquellos casos que van en la misma dirección tendrían que tener el mismo resultado. Lógicamente, aunque mis colegas en algún momento han señalado de que no se están pronunciando sobre la maternidad subrogada, que solamente están resolviendo un caso de inscripción. El caso particular de Ricardo. Pero lo que pasa Morán. es que a mí no me genera convicción de que eso pueda suceder de esa forma. Yo creo que mis colegas han actuado de una forma apegado a los principios y garantistas, pero a mí me generan dudas de que esto deje abierta la puerta para que puedan incorporarse este tipo de figuras. Pero ¿cuál es la solución? Porque alguna respuesta hay que dar a una situación como la de Ricardo Morán. ¿Qué tendría que hacer Ricardo Morán según tú? Adoptar a sus hijos. Es que técnicamente tendría que haber hecho un procedimiento primero de reconocimiento a través del exequatur, ¿no? Donde homologue la sentencia, porque las sentencias se homologan. No ha habido acá un problema de identidad porque los niños son norteamericanos, tienen una identidad, ¿no? Hubiera podido haber una etapa probatoria donde probablemente también la justicia peruana hubiera tenido algunos datos que hubiera permitido consolidar de que hay un procedimiento formal, porque también este tipo de fórmulas están siendo muy censuradas a nivel internacional. Hay un informe de Naciones Unidas, de la relatora de Naciones Unidas, que habla de que maternidad subrogada también es una abertura para la trata de personas, para el comercio de niños, ¿no? Entonces, son fórmulas que en varios países vienen siendo proscritas o sobrereguladas, precisamente por el temor a que se utilice esto como una suerte de mercado persa, ¿no? De intercambio de menores, ¿no? Digamos, pero eso no le quita necesariamente la legitimidad. No, de ninguna manera. El peligro de que esto pueda ser objeto de... Repito, por eso, creo que lo importante ahora ya es una sentencia aprobada y se tiene que proceder a la inscripción, que es importante, ahora queda en manos sobre todo del Parlamento realizar las legislaciones que corresponda, que permita asegurar y evitar lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se ha pronunciado, que no exista maternidad subrogada en el Perú y que sea una excepción
en razón, digamos, de determinadas características que casos como este se puedan inscribir y que debería haber en todo caso un procedimiento ordinario. Ahora, ¿por qué no debería existir la posibilidad de la maternidad subrogada? Como le dije, no. Si no es, o sea, si no es producto de un tráfico, ¿no? Sino de una concertación, o sea, de un gesto de humanidad, humanitario incluso, ¿no? Claro, como le dije, como vuelvo a manifestar, cada país tiene un modelo cultural, ¿no? Si no, en cualquier país uno podría inscribir a un menor por una maternidad subrogada, no se puede hacer en cualquier país. Cada país diseña su modelo de familia, cada país plantea una opción. Lo que ocurre acá es que no hay mamá, técnicamente no hay mamá. Entonces estamos hablando de una sociedad donde la mamá es un pilar fundamental. Ese es nuestro modelo de familia, entonces tendría que haber acá una reforma constitucional probablemente para cambiar esa visión que tenemos de la sociedad. Y precisamente... Claro, porque esto abre el espacio y hay, claro, por supuesto, diferentes posturas y es un tema muy controversial, pero es un tema real. Es decir, porque eso te lleva al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Al derecho de personas a las parejas del mismo sexo si vamos a matrimonio a adoptar, si vamos a matrimonio del mismo sexo, si vamos a matrimonio del mismo sexo, tampoco no es un derecho, ¿no? Cada país adopta, si es que considera o no poder formalizar un matrimonio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en determinado momento lo ha dicho, ¿no? Cada país diseña su propia forma de convivencia inclusive, ¿no? Es decir, eso no significa que no haya un reconocimiento de las uniones legales. Claro, tiene que haber una protección a parejas del mismo sexo, tiene que haber una protección, pero equipararlo a un matrimonio también implicaría al menos hacer un análisis de una perspectiva constitucional. En este caso es igual. Ahora se apertura la posibilidad de que haya mecanismos legales que puedan proteger y tutelar, sobre todo al menor, porque acá hay un menor que en determinado momento va a aspirar a conocer a su mamá en algún momento. O de dónde, cuál es su razón genética, ¿no? Entonces, no solamente la aspiración del padre, es la aspiración y la tutela del menor. Entonces, aquí es un gran reto para que el Parlamento pues emita la legislación que corresponda, ¿no? Y permita cautelar esas diferencias también. Ahora, bueno, esto va a seguir, ¿no? O sea, porque lo que tú estás planteando es que esto que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional no debería haber ocurrido y que esto se puede modificar. Yo creo que va a seguir, porque Pero en el caso de Morán ya no hay vuelta atrás. No, en el caso de Morán sí escrito, porque lo que señaló la sentencia es que hay una regla que genera una arbitrariedad, ¿no? O sea, a una mujer se le permite inscribir con los apellidos de la mujer y al hombre no, ¿no? Pero eso ocurre también por considerar, esa diferencia ocurre también por razones prácticas, es una discriminación positiva porque siempre la madre es la que da el parto, o sea que la madre, ni bien en el hospital se sabe, el médico certifica que es la madre, ¿no? Y por otro lado también, porque es innegable y basta revisar cualquier estadística, que en el Perú muchas veces los hombres abandonan a las mujeres y hay juicios de alimentos y juicios de filiación precisamente. Entonces la madre muchas veces tiene la necesidad de tener que escribir con sus propios apellidos. Entonces esa diferenciación se hizo para proteger precisamente la razón especial de la madre y sobre todo del menor. Entonces esa era la razón de la diferenciación. Mis colegas consideran de que eso ya carece de justificación y bueno, es una opción. Por eso señalo de que en su momento el Parlamento tendrá que legislar para poder prever estas situaciones. Podemos ir, por favor, a la pausa para continuar con esta conversación y regresamos inmediatamente. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Morán sobre el voto del tribuno Gutiérrez Tixe, que está acá en nuestros estudios. Volvemos. Estamos en nuestros estudios con el miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, que votó en contra de la decisión de la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional, que votó a favor de Ricardo Morán en su demanda de que se inscribiera sus hijos como propios. Esto fue lo que dijo Ricardo Morán sobre el voto en contra de Gustavo Gutiérrez Tixe aquí presente. Adelante, por favor. El Tribunal Constitucional en este momento tiene 6 miembros, no 7 como es tradicional. Y de los 6 miembros, 5 votaron a favor, 1 en contra. Y el que votó en contra argumentaba que me fuera a vivir a Estados Unidos. Pero váyase pues a vivir a Estados Unidos. Y yo digo, eso no es una respuesta válida para una persona que está buscando que sus hijos ejerzan su derecho que les corresponde. No estamos pidiendo ningún favor. Es una cosa que le corresponde a cualquier peruano por nacer y que yo me voy a ir a Estados Unidos a vivir. ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Mickey Mouse va a cuidar a mis hijos en Estados Unidos. Bueno, eso fue lo que dijo Ricardo Morán. Carga de emotividad. Acá solamente ha habido razones constitucionales de nuestra parte que las seguimos manteniendo, ¿no? Nuestro modelo demanda que haya un reconocimiento de la madre. Son nuevas formas de composición familiar y que en todo caso a nosotros desde una perspectiva principista consideramos que debe haber una reforma constitucional eventualmente, ¿no?
Para impedir que esto ocurra, dices. No, para que eventualmente esto ocurra, porque tiene que haber también... Para que ocurra. Claro, porque técnicamente estamos hablando... O sea, tú lo que dices, en principio tú no estarías en contra, pero tú crees que según las reglas actualmente... Es que yo no estaría en contra, que hay gente que piensa erráticamente, porque inclusive no es que uno esté en contra, por ejemplo, del matrimonio homosexual o de esta forma, no, todo lo contrario, pero tiene que haber también un cambio constitucional, porque un régimen democrático, un modelo de Estado también obedece a determinadas estructuras de convicción que se generan en el tiempo, y eso son lo que hacen las constituciones. Entonces, esa es la razón de la Constitución. No se trata de que uno imponga una fórmula, sino de que haya un consenso, y eso demanda una Constitución. Entonces, acá hay, como le digo, acá hay un modelo de familia. En la Constitución taxativamente dice que protege especialmente a la madre. La pregunta es, en este caso, ¿dónde está la mamá? Claro, porque el procedimiento, Ricardo va a estar con nosotros, entiendo, este miércoles va a haber oportunidad de hablarlo directamente con él, pero el procedimiento acá es que él ha obtenido un óvulo fecundado de una mujer que no se sabe quién es. No se sabe quién es, que le ha colocado en un vientre del subrogado. En otro vientre claro, de otra mujer que es la que ha llevado el embarazo. Claro, correcto. Que desde el punto de vista del parto, la madre es la que llevó el óvulo, pero madre, genéticamente claro, la madre es... O sea, habría solamente una madre legal, técnicamente en este caso, que inclusive no se está reconociendo. Se está estableciendo que haya mecanismos de protección de esta reserva, pero como le digo, el especial protección del menor, porque el menor tiene derecho a conocer a su mamá, tiene que implicar también que haya legislación que establezca mecanismos y registros que esto puedan ser aberturados cuando el menor adquiera la mayoría de edad, etcétera, ¿no? O sea, tiene que haber ahí falta mucho por hacer. Entonces, repito, en este primer momento a mí me parece que no había una urgencia. No era urgente porque no es que lo haya mandado a Estados Unidos, sino que el señor Morán, sus hijos del señor Morán tienen una nacionalidad. O sea, la identidad protege la nacionalidad, tienen una nacionalidad. Entonces poder hacer un trámite probatorio amplio a través de una demanda contenciosa, por ejemplo, donde se acredite todas estas circunstancias y eso permita al menos hacer más sólida la inscripción. Porque el riesgo es, inclusive en este procedimiento, ni siquiera hay una manifestación expresa de que el señor Morán, por ejemplo, sean sus espermatozoides los que han participado en la concepción. Entonces, ese es un tema también que se tiene que acreditar. El problema es que se plantean temas acá de fondo sobre los cuales no estamos teniendo, creo, la reflexión de vida, ¿no? Que es otro tema para otro momento, que es que ya no es necesario el sexo para la reproducción. Tú te puedes reproducir sin sexo y eso pone en cuestión toda la estructura de nuestra civilización, ¿no? Que está basada en la unión entre un hombre y una mujer protegida por el círculo de la familia, ¿no es cierto? Y el Estado protegiendo a esa familia. Pero eso es avance de la ciencia. Pero en el momento en que separas el sexo de la reproducción ya no necesitas una pareja para que se Pero me parece muy bien, pero ese es el avance de la ciencia que para ser implementado en un país tiene que estar constitucionalizado, porque la Constitución se convierte en una defensa de una sociedad. Tenemos un modelo de sociedad. No es que tengamos la familia perfecta, pero es el modelo que aspiramos. Aspiramos a un modelo donde haya un papá, mamá, hijos. No lo logramos, perfecto, pero es lo que tenemos que promover. Tenemos un deber especial de tutelar a la madre. O sea, es una aspiración colectiva que no solamente depende de nuestra generación. ¿Qué haces en este caso si ni siquiera hay que buscar, quién es la madre? Por eso, ahí está el problema. El problema está que esto quiebra el modelo constitucional. Por eso decíamos, aquí hay una prohibición implícita, porque constitucionalmente necesitamos una protección especial de la mamá, que aquí en el caso concreto no existe. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Gustavo Gutiérrez Tixe, miembro del Tribunal Constitucional, con el que puedes discrepar, pero con el que se puede hablar, que es una virtud lamentablemente poco frecuente. No sé si me permites un minuto. Sí, claro. A propósito del caso que estábamos conversando de la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, que esta guerra nuclear que sí, no sé qué... preocupante, que nos corresponde ser nosotros los árbitros para poder resolver y pacificar el ordenamiento, porque la visión debe ser pacificar el ordenamiento y tendremos que trabajar duro ahí. Pero me llama la atención que a veces algunas suspicacias, como dile reporteros, que ha sacado un informe sobre mi persona, involucrando a mis hermanas, que no quiero decir su nombre, pero tengo dos hermanas, que trabajan hace más de 10 años en el Ministerio Público. Una de ellas trabajó inclusive con Zoraida Ábalos. O sea, y es un absurdo que pretendan por eso, porque trabajan en el Ministerio Público, pretender vincularme de una u otra manera a esta institución. También me parece lamentable, ¿no? Inclusive han puesto una foto en la cual yo estoy con la presidenta de la Corte Tacna, pero como es muy parecida a la fiscal de la Nación, creo que quieren hacer ver como si fuera la fiscal de la Nación.
Me preocupa porque creo que también estas instituciones tienen que empezar a colaborar para un ánimo armónico que nos permita siempre no, avanzar en el país. Además hay que ¿no? despolitizar, porque detrás de esto yo lamento que haya una agenda política. A mí me parece preocupante eso, ¿no? Nosotros somos jueces independientes y creo que cada día lo estamos demostrando en las decisiones que tomamos permanentemente. Y eso esperamos seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias. Una vez más.